Está. Bueno, vamos a empezar entonces el encuentro de hoy. Bienvenidos todos. Hoy la invité a Silvia, que el otro día me invitó ella a la charla suya, pero hoy yo quería que ella viniera acá a hablar de algunos de los temas que le gustan mucho, que domina, y básicamente también que ha vivido, ella nos va a contar. Y cuando le pregunté de qué tema querés hablar, me dijo, me encantaría hablar de la culpa. Por supuesto que adentro mío resonó. La culpa es un tema de todos. Creo que en mayor o menor medida nos pudo haber frenado, nos pudo haber limitado, así que yo la voy a dejar a ella, que se presente. Para los que no saben, Silvia es mi cuñada, así lo dejamos de entrada, es la hermana de Marcelo, y bueno, hoy sí quiero entregarle a ella este espacio y compartirlo y charlar entre todos, pero para que nos dé su mirada de la culpa, que me parece que es hermosísima. Así que, Silvi, todo tuyo. Bueno. Gracias, Ana María, gracias a todos por estar y porque podamos compartir juntos este tema de la culpa, un tema que por lo menos en mi vida hizo muchas cosas que en realidad me llevaron al sufrimiento. Y siempre digo que cuando consigo sanar algo y trabajarlo, y encontrar cómo lo puedo compartir, me encanta hacerlo, ¿no? Y esto, yo creo que en este tema es como que estamos todos juntos, ¿no? Porque ¿quién no sintió culpa, no? La culpa parece que sea algo que viene con nosotros, ¿no? Pueden ir escribiéndole en el chat, porque... Sí. Y bueno, y yo quiero contarles primero algo de mi historia y cómo la viví, y después cómo la trascendí. La culpa en mí fue una tortura, ¿no? Fue como ese enojo autodirigido a mí mismo, como una especie de autocastigo, ¿no? Y yo no me daba cuenta cómo funcionaba la culpa. En realidad fui condicionada por mi programación mental, o sea, de muy pequeña. En realidad cuando empiezo a trabajar esto de la culpa, recién me doy cuenta, ¿no? Porque no me daba cuenta cómo funcionaba. Yo siempre cuento que cuando empiezo a trabajarme este tema de la culpa, que por supuesto lo hice muy minuciosamente y en papel, como todos los trabajos que me han dado muchos resultados, los llevo siempre a papel, pues yo siempre digo que la mente me miente, pero cuando escribo en el papel, ahí me enfrento con la realidad, ¿no? Porque a veces pensamos una cosa y al otro día o al rato pensamos otra, y en el papel siempre queda el registro exacto de cómo trabajármelo. Cuando empiezo a trabajar minuciosamente en papel, esto que era la culpa, y empezar a ir a espacios de mi vida donde yo había sentido culpa y todo eso, me doy cuenta que el primer registro que tengo de la culpa era a los 8 años. Yo fui 2 años a catecismo, no sé si ahora se estila o no. Yo vivía en un pueblito a 2 cuadras de la iglesia, y tenía una profesora, una maestra de catequesis que era un sol, un amor, se llamaba Pichina, y yo la amaba. Entonces yo iba lunes, miércoles y viernes a catecismo con un amor, porque Pichina nos enseñaba cosas de Jesús, de todo eso, y a mí me encantaba. Llegó el momento después de 2 años de haber ido y todo lo demás, llegó el momento de tomar la primera comunión. En mi casa era un alboroto. Vinieron mis tíos de Neuquén, venían mis abuelos, venían mis primas, y fue una fiesta. Había corderos, habían preparado torta pastel, fue una cosa, un jolgorio. Y bueno, yo también estaba muy contenta. Éramos cerca de 60 chicos los que tomábamos la comunión. En un pueblo eran como 2 o 3 grados juntos que tomábamos la comunión. Y teníamos, yo, que siempre fui muy culpógena desde muy chiquita, era como a rajatabla, ¿no? Lo que correspondía, lo que no correspondía,
en esa época le decíamos había pecado, ¿no? Y nos sentíamos un poco culpables, que había que ir a confesarse. Y entonces resulta ser que el día viernes, porque el sábado no, el domingo tomaba la comunión, el día sábado nos convocan a todos los niños a ir a la iglesia porque el sacerdote nos iba a confesar. Entonces todos confesándonos, se imaginan un chico a los 8 años, ¿no? Alguna mentirita, alguna cosita así, bueno, pero todos estábamos en la fila. Bueno, me voy a mi casa y yo vivía en una panadería donde había golosinas. Y a la noche, cuando nos íbamos a dormir, no nos dejaban comer golosinas, así que yo tenía ganas de comerme un chupetín. Antes de ir a dormir, paso por el negocio, agarro un chupetín, me lo llevo a la habitación y me lo empiezo a comer. Cuando me lo estoy comiendo, me doy cuenta que estoy haciendo algo que no corresponde, porque lo estaba haciendo sin que me den permiso, lo estaba haciendo como algo que no estaba bien, así que dejé el chupetín y no dormí en toda la noche. Fíjense la culpa en ese momento, lo que me hacía teniendo 8 años. A la mañana cuando me despierto, estaba con disposición de ir al baño continuamente, me había dado una colitis. Entonces mi mamá me decía, ¿qué habrás comido? ¿Qué habrás comido? Y yo digo, el chupetín, ¿por qué es esto? Bueno, ¿qué les cuento? Que voy a la misa, se imaginan, de un lado estaban todos los varones, del otro lado todas las nenas, éramos casi 60 niños, estaba la iglesia llena y yo tenía algo que me moría porque yo no podía recibir la comunión si estaba en pecado para mí. 8 años. Entonces levanto la mano en la fila esa y viene la persona que me enseñaba catequesis y me dice, ¿qué pasa? Me tengo que confesar, no puedo tomar. Así que llamó al cura, vino el cura, yo salí de la fila, él confesó. ¿Se imaginan la vergüenza que pasé? Ahora lo cuento y me da como risa, como un recuerdo que lo tuve siempre. Me confesó el padre, me preguntó, entonces yo le dije que había robado un chupetín y me lo había comido, y me dijo, bueno, anda a la fila y empezá un padre. Tomé la comunión con una alegría porque dije, estoy libre de todo pecado. Así que bueno, les cuento esto porque es algo que me pasó y que lo viví y cuando empiezo a trabajar la culpa, lo llevo al papel para tomar conciencia de cómo había empezado la culpa en mí. Silvi, Después perdón. en mi casa, Sí. A ver, dos cosas. Primero, si tenés auriculares para ponerte, que capaz que te escuchamos. Bueno, se escucha, pero capaz que mejoraba. Lo otro es, ¿en qué momento? Porque vos no te diste cuenta a los 12 años, a los 15 años de esto. A ver, ¿cuánto tiempo arrastraste? no, hasta hace muy pocos años, Ana María, hace muy pocos años. Cuando empecé a hacer el trabajo me di cuenta de ese episodio, siempre lo tuve presente, porque siempre me acordé de eso, como una anécdota que me había pasado. Pero cuando empiezo a hacer el trabajo de la culpa, que ahora les voy a contar cómo lo hice, me empiezo a remontar que ese fue el primer episodio realmente que yo me sentí muy culpable, ¿no? Bueno, y así fue a lo largo de mi vida. Viví en una casa con una mamá muy culpógena, sumamente, y en mi casa se hacían muchos juicios. O sea, la culpa su contenido es juzgar, ¿no? Tanto para afuera como para adentro. O sea, la culpa se constituye de juzgar. Y entonces en mi casa mi mamá, y así me fui formando, ¿no? Fue como una cosa que fue entrando en mí sin darme cuenta, que yo no me daba cuenta que era culpable y era la culpadora, ¿no? Esto lo digo ahora porque yo en ese momento no me daba cuenta.
Pero cuando yo empiezo a trabajar todo esto, me doy cuenta que en este modo culpa, que la culpa es una construcción del ego, se lo opuesto total al amor y a poder vivir en paz y en libertad, es tremendo cuando a uno lo tortura la culpa y uno no se da cuenta que uno es el culpable, pero es el culpador de ese culpable. Está buenísimo eso. ¿No? Esa distinción Así, creo que es clave. Dame un segundo que te silencio y te vuelvo a habilitar, Silvia, a ver. Para. A ver ahora. ¿Me escuchás? Sí, 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 sí. Bueno, Bueno, esto de uno es el que culpa, o sea, las dos partes de la culpa están en uno, sí, culpable y totalmente. culpador. Claro, y bueno, y lo que yo creo es que los seres humanos en general, no todos, yo hablo de mi experiencia, somos adictos a la culpabilidad, ¿no? Sin darnos cuenta, porque esto en mí pasó a ser una distinción cuando lo empecé a trabajar, y como les dije, cuando lo llevé a papel, y cuando empecé a indagar, cuando empecé a estudiar, cuando empecé a formarme sobre el tema de las emociones y todo eso, es como que detecté cómo funcionaba. Y heredamos la culpabilidad en forma de creencias. Así de simple, pero tan complejo si no nos damos cuenta cómo hacer para salir, ¿no? Entonces, bueno, esto, ¿no? Que yo detecté que era mi mismo culpador. Entonces, funcionaba así, ¿no? Funcionaba que yo me culpaba de algo, me sentía culpable de algo, pero era porque me estaba culpando yo misma. Y siempre la culpa está agarrada del juicio, de que me juzgo y de juzgar. Y la culpa la proyectamos de varias maneras. Primero la proyectamos en nosotros mismos y después la proyectamos afuera. O sea, yo, por ejemplo, me podía culpar de que no ayudaba a alguna persona. Entonces la culpa era, sos una insensible, no tenés corazón, fíjate vos que tenés esto, no te ayudan, o sea, era yo, era en otras cosas, ponía, siempre encontraba culpable al gobierno, al clima, a la sociedad, o sea, siempre haciendo la culpa en mí o en el afuera. Así se proyecta la culpa, tanto en nosotros como en los demás. ¿Cómo fue que empezaste? ¿Cómo fue que te diste cuenta que el rollo era con la culpa? Digamos, que lo que tenías que abordar para trabajar era esa emoción, esa culpa. Primero porque empecé a trabajar el enojo. Empecé a trabajar el enojo, y cuando empiezo a trabajar el enojo en papel me doy cuenta que había un disparador muy frecuente de cuando a mí se me saltaba el enojo, que era la culpabilidad. Y ya les digo, tanto ponerla en mí como ponerla afuera, ¿no? El enojo era algo que estaba ahí siempre, siempre, siempre. Y otra de las distinciones que también hice es sentirme víctima, ¿no? Porque cuando uno se culpa y cuando otro te culpa, uno se siente víctima, con la impotencia eso de no poder hacer nada. Y bueno, es lo que me toca y qué voy a hacer, y bueno, esto es lo que me tocó, pero sigo culpándome y sigo culpando, siendo víctima. Está buenísimo esto que traes me encantó, lo de trabajando el enojo, llegaste a la culpa, porque yo muchas veces digo que el enojo es la emoción secundaria a otra, que primero sentimos una cosa y después nos enojamos porque sentimos eso. Y muchas veces nos pasa como desapercibido. Entonces, Sí. está buenísimo que lo traigas porque tal vez si miramos como la superficie, no sea culpabilidad lo que veamos. Es como que es ese enojo, pero que a vos te llevó a escarbar y a Sí. llegar a esa culpa. Silvi, te voy a pedir, si podés, ¿tenés cerca el celular para que lo Sí. apagues o lo pongas lejos? Porque hay algo que hace una interferencia. A ver.
Si lo Ahí apago, está. que Vamos a poner el celular en penitencia y creo no, que entré no, en el celular, por eso podrá ser. no te veo 2 veces. No, no, ahí vamos a ir probando porque seguramente mejore. Bueno, y otra cosa que te quiero pedir que recalques, que ya lo dijiste 2 veces y a mí me parece súper, súper valiosísimo, es esto que hiciste hincapié en cuando lo escribí en un papel. Sí, 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 sí. Sí, yo soy muy tenaz con esto de llevar todas las cosas al papel, todas, 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 todas. Yo empecé a trabajarme las emociones en el papel, que eran las emociones más recurrentes que tenía, que era el enojo. O sea, yo tenía, se me disparaba esa emoción y hasta les digo que me bloqueaba, porque hasta me costaba enfrentar conversaciones y personas y prefería guardarme el enojo, callarme la boca y que eso se quedara ahí guardado, ¿no? Y ahí empecé a detectar que el disparador de ese enojo, un 80% era la culpabilidad, era sentirme culpable. Tremendo, ¿no? Sí, Tremendo, pero pero porque de tanto sufrir y tanto sufrir, porque fue tremendo, yo era muy culpógena, a mí todo me daba culpa, todo, 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 todo. Encima estuve muchos años participando de religiosidad, de congregaciones, y eso aumentó mi estado de culpabilidad. Así viví sufriendo muchísimos años. Hace, no sé, pero debe hacer 4 años que sané realmente. ¿cuánto tiempo te Eh, llevó? A ver, vamos a darle esperanza a la gente. no me llevó tanto tiempo. Yo creo que cuando empecé a darme cuenta de trabajar las cosas en papel, fue casi, la sanación viene rápido. Sí. Porque como la vamos a buscar nosotros, porque estamos sufriendo, está ahí. Yo digo, la bendición está, hay que accionar y agarrarla, está. Pero lo más lindo, por eso a mí me encanta decir que hay una culpa que tortura, que es la que yo sentía, y hay una culpa que repara. Que Bien. esta es la buena noticia que les voy a contar, porque todo hasta acá fue un medio tétrico. Perfecto. Pero es que así se vive. Claro, y entonces, ¿de qué se trata la culpa? ¿Qué es? La culpa es un enojo dirigido a uno mismo. Eso es la culpa. Pero bien asistida es funcional. Es esa culpa que repara. Es esa culpa que invita a la acción de autoperdón. Y yo digo, a mí me gusta mucho la palabra resignificar con esto de la culpa, porque yo le pude dar otro significado. El otro día en el grupo compartíamos esto de que nos contamos una historia. Yo desde que resignifiqué la culpa, he podido perdonarme a mí misma de una manera magnífica, maravillosa. Y mi historia no es la misma que yo me contaba antes. Es otra historia. Le pude dar otro significado. Por eso cuando nosotros tomamos esta culpa reparadora, esta culpa que va a venir a reparar, va a venir a tomar nuevo compromiso, va a venir a hacerme responsable. Cambiar la palabra culpa por responsabilidad, me hago responsable de esto y a ver, ¿qué puedo hacer? Es esa culpa que repara y que se hace amiga mía, que está ahí para avisarme, che, no está bien esto que dijiste, ¿qué te parece si vamos y pedimos disculpas? ¿Qué te parece si lo hablamos de otra manera? ¿Qué te parece si lo hacemos diferente? Esa culpa que se puede resignificar, que se puede restaurar. Y también esto de restaurar, ¿no? Yo siempre con este tema de la culpa traigo a la mesa siempre algo que decía el Maestro Jesús. Jesús decía
que tenemos que nacer de vuelta. Le decía a Nicodemo, que era un judío, que tenemos que nacer de vuelta. Y Nicodemo le decía, ¿cómo de viejo voy a meterme en el vientre de mi madre para nacer de vuelta? Y entonces Jesús le explicaba que no, que había que nacer de vuelta en esto de la espiritualidad, en esto de dejar de ser culpables porque nos tiene cautivos y prisioneros. La culpa que tortura anida en la mente y en todo el cuerpo, en el corazón. Es como que no nos podemos amar, no nos podemos conocer, no nos podemos abrazar, porque estamos siempre culpándonos de todo. Y la verdad que es imposible calificarnos así, culpándonos, porque estamos imposible de calificar. Imposible. Entonces yo ¿Hay digo... felicidad ahí? ¿Puede haber felicidad ahí? Sí. ¿En la culpa que repara? No, digo, en el estar permanentemente criticando o en modo culpabilidad. No. El precio de no atenderla, son emociones horribles. O sea, que sentimos todas cosas, sentimos un bloqueo mental, sentimos enojo con nosotros mismos, nos sentimos víctimas, estamos rígidas, la mente está siempre cerrada, no hay posibilidades de amor. Por eso que yo digo que la culpa es una construcción del ego, porque como el ego es opuesto al amor. Yo siempre hablo de una tríada, que es ego, miedo y culpa. Para mí juegan en el mismo equipo, los tres, ¿no? Entonces, ¿no? Y los tres son opuestos al amor. Entonces, si yo estoy en estado culpa, en modo culpa, en esa culpa que me tortura, imposible que me pueda abrazar y amar, imposible que pueda tener la mente abierta, imposible que pueda, nada, hasta juzgo al otro cuando estoy en la culpa que tortura, porque es el modo, como me juzgo a mí, lo hago para adentro, así también lo hago para afuera. Claro. No Es hay otra inevitable, es lo único que conozco, el único lugar donde doy vueltas. Como vos siempre decís, Ana María, es la misma moneda con dos caras, ¿no? Claro. O sea, esto de soy culpable y soy el culpador. Soy el culpable y soy el culpador. O sea, es la misma persona con dos caras, pero no, yo no me daba cuenta que funcionaba así. No me daba cuenta. ¿Cómo Entonces, te diste cuenta? A ver, a ver. No, yo no me di cuenta sola. No, yo leí un libro de Norberto Levi que habla de las emociones y habla de la culpa. Y lo leí la primera vez y no me di cuenta. Y cuando empiezo a asistirme las emociones y llevarlas al papel y todo eso, vuelvo a releer 1, 2, 3 veces hasta que dije, acá está. Y ahí me di cuenta que era yo misma, yo era la culpable, pero yo era la que me culpaba, no había otro, era yo la que me estaba culpando continuamente. Aparte, yo había aprendido eso, como digo, heredamos la culpabilidad en forma de creencias, porque yo lo había aprendido, porque mi mamá funcionaba como yo funcionaba antes, entonces ella vivía poniendo la culpa afuera, en el otro y ella misma, y yo me crié así, me formé así, para mí era la única manera. No había, cuando yo funcionaba de esta manera, no había posibilidad para entender esta otra que aprendí nueva, esta reparadora, esta culpa funcional para la vida de cualquier persona, esta culpa que solamente viene a avisarme. Claro. Acá Lucha pregunta, dice, la culpa es como una forma de manipulación, ¿cierto? Sí. Muchas personas la usan para manipular, muchísimas. Y también ese es un mecanismo que muchísimas veces es inconsciente, porque como nos criamos así y lo tenemos incorporado, no nos damos cuenta. Yo creo que mi mamá no se daba cuenta que nos manipulaba. Cuando yo de chiquita escuchaba... Con culpa, ¿no? Que manipulaba con culpa. Y manipulaba con culpa. Yo me acuerdo de escuchar, por ejemplo, todo lo que hago por vos y vos mirá cómo me pagás.
¿no? Entonces, eso a mí me hacía sentir una culpa tremenda y una cosa como que estaba siempre en deuda. Y me pasó a lo largo de la vida en muchísimas cosas, porque yo funcionaba así, lo aprendí tan bien, tan bien, tan bien, que después lo terminé haciendo yo. Y eso me trajo muchísimo sufrimiento, muchísimo sufrimiento. Claro, Mónica acá dice, aparte es la manera de no soltar eso. Totalmente, totalmente, totalmente. Sí, y lo más hermoso que yo descubrí en esto de la culpa reparadora, de esta culpa que nos hace amigarnos con nosotros, porque dejamos de culparnos y nos empezamos a valorar, al sentido del merecimiento que tenemos, como no nos culpamos, sino que reparamos y resignificamos y restauramos. Entonces empezamos a hablar con nosotros de otra manera, porque es como una conversación interna esto, claro, que no nos damos cuenta, es nuestra conversación interna que nos habla. Entonces cuando yo me agarro de esta culpa reparadora, empiezo a cambiar mi discurso interno, empiezo a tener otro diálogo conmigo misma, y cuando lo logro hacer conmigo misma, dejo de poner tanto juicio afuera. El juicio es, la culpa está hecha de juicio, y el juicio es algo que nos hace muchísimo daño. Yo tengo aprendido a fuego algo que me enseñó mi sobrina Atenea. Siempre fui muy juzgadora, como fui muy culpógena, también fui muy de juzgar. Y un día salgo con Atenea, era muy chiquita, creo que tenía 10 años, y 10, 11 años, y vamos al centro de La Plata, y siempre yo juzgaba cuando alguien estaba pasado de peso, ¿no? Y entonces venía una señora con una remerita muy, muy apretadita, y le digo a Atenea, que tenía 10 años, le digo, Atenea, mira esa señora, ¿qué necesidad de ponerse esa remera tan apretada? Y me dice Atenea, me mira así para arriba y me dice, tía, juicio innecesario. Me quedó grabado, pero de una manera, digo, aprendí un máster, una lección de juicio innecesario. Y esas cosas que nos llegan a nosotros, a mí Atenea me enseñó el máster del juicio innecesario. Y otro mensaje me llegó de otro lado, de sentir que juzgaba a alguien cuando estaba pasado de peso. Y así uno va aprendiendo. El tiempo que a uno nos lleva a sanar las cosas es el tiempo que nosotros le quieramos dar para hacerlo. Claro. Porque siempre está todo ahí. Y esto de resignificar las cosas tiene muchísima importancia, porque yo hasta la palabra culpa no la quería ni nombrar. Y ahora creo que hay una culpa reparadora, creo que hay una culpa que me viene a avisar. Porque es como el ego, si lo queremos desterrar de nosotros no podemos, pero sí lo podemos educar. Entonces cuando viene, uno ya sabe cómo comportarse con eso, ¿no? Entonces, esto funciona igual. Voy a leerte unos comentarios, y bueno, María dice, eso que dice Silvia, me lo enseñaste vos, Ana, de volcar en papel, me curo en el momento, ataques de pánico, le llaman, aprendí a sanar con la escritura. Sí, escribir en papel, bueno, Silvia ya lo trajo, yo lo digo siempre, para mí es maravilloso. Bel te dice, con tu historia, Sil, me acordé de la oración que en la iglesia rezamos cuando era chiquita, golpeando el pecho debíamos decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Bueno, pero podemos resignificar, sí, totalmente. Se puede sanar, hasta con la palabra culpa nos podemos amigar, ¿no? Que es verdad, muchas veces tomar conciencia de que, uy, esto es algo para sanar, parece que nos pone en un lugar de enfrentarnos con eso, y nada que ver. Podemos elegir ser víctima o aprendiz, dice Mónica.
Lucha Sí. acá agrega, yo siempre tuve un tema con el deberle al otro. Ahora lo puedo relacionar con haber crecido con mucha culpa. Gracias. ¿Qué tenés para decirle? A ver, Silvi, que vos trajiste algo de este tema, ¿no? Cuando nos dicen lo que hago por vos. Sí. Sí, eso es tremendo. Es eso que el otro, sin darse cuenta también, porque yo digo, han sido adultos bien intencionados, porque eran todo lo que nos pudieron dar, no les enseñaron otra cosa y nos enseñaron eso a nosotros, pero esto de que nos hemos sentido culpables y siempre estábamos en deuda con el otro, a mí me quedó durante toda la vida, ¿no? Y ahora es como que a veces estoy hasta atenta porque el otro lo tiene como mecanismo como lo tenía yo. Claro. Y me encanta, porque cuando veo a otro que tiene el mismo mecanismo que yo tenía antes, me invita a acompañarlo. Me invita a acompañarlo y me invita a no dejar que pase el límite. Que ¿cuál es el límite? El otro que busca que yo le esté debiendo algo. Claro, la manipulación. Busca darme algo para que yo siga siendo su amiga, o siga siendo su mejor amiga, o para que yo lo siga amando, porque mucho tenemos miedo de que, a ver, si no hacemos lo que el otro nos pide, nos va a dejar a un lado, no nos va a querer más, el miedo también tiene que ver acá. En esa Por eso tríada. es una triada. Sí, y bueno, pero lo importante es distinguirlo, cómo funciona, porque cuando yo lo distingo, lo puedo desarmar. A ver, ¿y Cuando yo lo... qué le dirías a ver, ahora capaz que hay personas acá o que nos escuchen después o lo que sea, que de pronto dicen, ok, me parece que mi próxima lección a aprender se llama cómo disolver la culpa o cómo reparar a través de la culpa, me di cuenta que ese mecanismo está operando, o me pongo adelante de una hoja, empiezo a escribir y ¿qué hago? Bueno, lo primero a distinguir es que soy el culpable y soy el culpador. Eso es lo Genial. primero, a la hoja y al papel. Soy el culpable y empezar a dialogar. O sea, somos la misma cosa, pero empezar a dialogar, empezar a distinguir que somos el culpable porque nos estamos culpando. Sí. No sé si soy clara, Sí. ¿no? O sea, soy la misma persona, soy el culpable de eso, que me culpo, pero soy yo el que me estoy culpando. Eso es lo primero para distinguir, eso es lo primero. Y tener bien claro que hay dos tipos de culpa, y anotar, hay dos tipos, una culpa que tortura y una culpa que repara. Y en esto de las dos culpas es que el costo de desatender la culpa, que repara, de no atenderla, de no trabajarla, es terrible, es el enojo a mí mismo, es la inacción, es sentirme inseguro, es estar bloqueado mentalmente, es ser víctima, es ser un rígido. Hay Tengo un la montón, autoestima baja ahí. totalmente, totalmente. Entonces, cuando yo empiezo y buscar decir, ¿cuál es el beneficio de atender la culpa? ¿Cuál es el beneficio y cuál es la emoción que se me dispararía? Y empezar a plantear, ¿qué sentiría yo si no me siento culpable? ¿Cómo me sentiría? Y empezar a jugar con esto, ¿cómo me sentiría si no me... Entonces voy a sentir placer, voy a sentir seguridad en mí mismo, voy a sentir valoración, me voy a sentir merecimiento, voy a poder... ¿Te salió fácil eso o te tuviste que poner un rato ahí adelante de la hoja? Como yo a veces siento que a mí me ha pasado y a otras personas también, como que a veces encontrar el beneficio, estamos tan metidos en lo otro que encontrar el beneficio a veces no es tan sencillo, estamos un rato, yo siempre digo, quédate sentado delante de la hoja hasta que se te ocurra alguno porque tiene que haber. Pero ¿a vos te fue fácil o tuviste que escarbar ahí hasta que salieron esos beneficios?
No, tuve que escarbar y tuve que hacer muchas hojas y muchos días, había fines de semana que inclusive le decía a Ana, bueno, este fin de semana me quedo en casita y me voy a trabajar esto. Y mucho trabajo personal. Yo he sido una persona con mucha falta de valoración personal y me he hecho un trabajo hermosísimo en mí misma, con esto de conocerme, de amarme, de respetarme, y lo he hecho todo en papel. Y ha sido un trabajo, no digo arduo, porque ha sido maravilloso, porque en cada cosa que llevé al papel, se produjo siempre una sanación. Nunca hice nada que se me bloqueó, que me hizo mal. Al contrario, siempre fue una cosa hermosa. Yo siempre le digo a las personas que el trabajo más hermoso que podemos hacer en la vida es de autoconocimiento personal. Sí. Porque es el más valioso, porque yo no sé si fue mucho tiempo o poco tiempo, lo único que sé que fue hermoso hacerlo. Y que los resultados, yo hoy les puedo asegurar que tengo una vida que jamás imaginé que iba a tener. Con una serenidad, con una paz, con una resignificación de cada cosa. Y esto muchísimo me ayudó, que no sé, Ana, si está bien dar un consejo de este tema de las cartas, ¿no? Yo siempre aconsejo que para mí algo sanador y magnífico fue hacer las cartas de autoperdón. A mí me abrieron un ventanal enorme a la espiritualidad. Las cartas de autoperdón a mí misma y de reconocimiento a mí misma. Fueron 2 cartas que para mí fueron cruciales, que sanaron lo de la culpa y que sanaron mi vida. Silvi, ¿las hiciste una sola vez o las hiciste más de una vez? Sí, las hice más de una vez. Genial. Las hice más de una vez. Sí. Y cada vez que las hice fue algo más hermoso. Haber encontrado en cada una de las cartas algo magnífico que tenía ahí atrancado durante años, y que había una resistencia, y que había un resentimiento escondido. La carta fue como abrir algo que parecía imposible de ser abierto. Porque nosotros a veces metemos abajo de la alfombra, decimos, no, pero si yo no tengo nada que perdonarme, si yo estoy bien. O ya me lo perdoné, como ya seguro. Me lo perdoné, sí. Y es como el cuento de la naranja, ¿no? Que cuando nos aprietan un poquito, enseguida sale el jugo que tenemos adentro, ¿no? Y entonces, ahí está, cuando me sale el juguito que tengo adentro, ahí empezar a hacer, porque con ese juguito puedo hacer una carta. Porque si ese juguito es de resentimiento, si ese juguito es de falta de perdón. Y lo que tiene de bueno la carta de autoperdón es que cuando nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, perdonar al otro viene por añadidura. Sí. Viene por añadidura. No tenemos que hacer nada, porque solo es como que está añadido. Yo digo, yo me tuve que perdonar por no poder perdonar a otros. Fíjense hasta qué punto hice el trabajo, ¿no? Que para mí esta es una de las claves fundamentales. Perdonarme por no poder perdonar a otras personas. Y cuando me pude perdonar por no poder perdonar a mi mamá, por ejemplo, fue automático que la pude perdonar a ella después, ¿no? Y después es por añadidura, que ella me perdona a mí, y que se cambia la relación, y que se cambia la historia. Por eso digo resignificar. Yo resignifiqué mi historia. Yo tengo una historia que antes me la contaba distinta,
y la que tengo ahora es de la restauración, desde el amor absoluto. No dejo ni nada pendiente. El otro día hablábamos en la juntada con los chicos, pónganse a cuentas, no dejen nada pendiente, ni una sola cosita, nada. A cuentas de todo. Es magnífico estar a cuentas. Porque borrón, viste que yo digo borrón y no más cuentas, ¿no? Porque siempre está el dicho borrón y cuenta nueva, es como no, borrón y no más cuentas. Claro, porque a veces uno lo hace tan complicado y es tan simple que de tan simple parece que no podría ser. De tan simple. Yo a veces le digo, sáquense, porque cuando yo empiezo con esto de las cartas y les digo lleven a papel, y entonces lo primero que me dicen, pero no es tan fácil. Entonces yo digo, sáquense la palabra difícil con esto de autoconocimiento y de perdón, porque empiecen a decir fácilmente, porque si pienso que va a ser difícil, y creo que es muy difícil, no lo voy a poder hacer. Y entonces la mente tiene tan comprado el difícil, que no es tan fácil, es que es difícil. Sí, tal cual. Que no puede entender que sea tan fácil. Y una vez que lo empezamos a trabajar y lo empezamos a llevar al papel y empezamos a darnos cuenta de la liviandad que experimentamos, más vale que es fácil. Lo difícil es vivir como yo vivía sufriendo. Les puedo asegurar que eso es lo difícil. Es que ahí se hace fuerza, ¿no? Y de este otro lugar, del lado del amor, no hay que hacer ninguna fuerza. No hay que hacer ninguna fuerza. El modo amor, como Ana pone en su cartelito, no tiene nada que ver con la culpabilidad, no tiene nada que ver con el miedo y no tiene nada que ver con el ego maleducado. El miedo es necesario porque es una emoción que nos ha servido para protegernos. El ego bien educado también es necesario porque me refuerza mi autoestima, me dice que yo puedo, pero que el otro también puede junto conmigo, nosotros podemos. Y la culpa, ahora que la resignifiqué, la culpa reparadora también es necesaria porque me avisa que por ahí hago algo que no es tan conveniente. Así que bueno, me encanta poderles compartir esto que es parte de mi experiencia, de mi vida. Cada uno somos seres únicos y irrepetibles y cada uno abordamos y tratamos nuestras cosas de una manera diferente. Yo les cuento cómo pude trascender yo. Por ahí les puede servir algo de lo que les he compartido, pero les puedo asegurar que el único camino para estar en paz y en serenidad es empezar a conocernos. Cuando se empiecen a conocer se van a enamorar de ustedes. Tenemos miedo de conocernos porque nos parece que somos esto, somos el otro, por la culpa que nos acusa. Pero cuando realmente nos empezamos a conocer ese ser que somos, no ese que pensamos ser, nos empezamos a enamorar de nosotros y amar de una manera tan especial. Y por añadidura se produce con los demás. Tal cual. Es así de simple. Tal cual. Acá Marina pone, Ana querida, fabuloso el tema, me encantó, cómo nos crían con culpa. Bueno, sí, sí. Pero bueno, como yo suelo decir, como es culpar a los padres o el reclamo a los padres venció cuando cumplimos 18 años y a partir de ahí para acá cada uno en el momento que elige, puede, tiene ganas, le sale lo que sea, puede resolverlo. Vos lo dijiste al comienzo, o sea, y a mí también me ha pasado y todo, a veces pasan años, décadas, entre que las cosas suceden y que nosotros estamos en disposición o aprendemos o nos damos cuenta cómo perdonarnos, cómo resolver esa culpa o lo que fuera. Pero nunca es tarde cuando la dicha es buena, dice el refrán. Yo creo que todo ocurre en el momento perfecto y si nos ponemos a quejarnos porque cómo no me enteré de esto hace 10 años, 20 o lo que sea, otra vez nos ponemos en posición de víctima y tampoco lo resolvemos. Entonces es como
un gran agradecimiento en el momento en que nos damos cuenta y nos encontramos en la posibilidad de resolverlo, que es siempre. Siempre, siempre. Yo lo hice de grande. Y bueno, y todo lo demás que viví fue para llegar a esta instancia, para llegar a este momento de mi vida, que experimento este sentir hermoso, de estar en paz conmigo misma, con las relaciones, con mi trabajo, con lo que me gusta hacer. La verdad que estoy en un momento de mi vida con una plenitud y un amor que jamás hubiera esperado conseguir. Y ha sido por este trabajo personal, ¿no? Que, como les vuelvo a repetir, es el trabajo más hermoso que ha llegado a mi vida. Silvi, y en este momento donde es por ahí tan fácil culpar al otro, culpar al gobierno, culpar a un virus, culpar al vecino que no hace la cuarentena, culpar a no sé qué, ¿qué nos podés decir de eso, para aplicarlo acá? Bueno, yo lo que digo es que la palabra culpa hay que desterrarla del vocabulario y decir, Bien. no culpable, soy responsable. ¿Y Coincido. cuánto de responsable? El 100%. Ni más No ni soy el menos. 5, el 10, un poquito. Soy el 100% responsable de la vida que elijo vivir. Esto lo digo todo el tiempo, porque me encanta decirlo, porque es como Ana María dice, hacete cargo. Sí, la sartén por el mango, ¿no? Exactamente. Hay que dar vuelta a la tortilla, como dicen los españoles, pero dar la vuelta de 180 grados. Y bueno, eso, sacar la palabra culpa y más la que tortura, y usar la responsabilidad. No soy culpable, soy responsable. El 100%. El 100% de responsabilidad tengo de todo, no un poquito. Dejar de poner la culpa afuera y incorporar la responsabilidad en nosotros, que eso es lo mejor que podemos hacer, en este momento y siempre. Genial. Ay, coincido todo. Acá Katy dice, maravillosa charla, gracias, sí, la Anita. Gracias, Silvia, por la charla. Te agradezco a vos, Ana, por haberme sacado la culpa ya hace unos años cuando concurrí a tus charlas. No sé quién sos porque veo tu nombre de... Ah, Grace, buenísimo. Ana María dice, gracias, Anita, por tu programa. Gracias, Silvia, gracias, Ana. Bueno, gracias a todos también por estar ahí. Silvi, volviendo un pelito a tu historia y a tu manera de resolver y todo esto, podría existir la posibilidad de que uno diga, bueno, hice todo un trabajo, me encerré un fin de semana, 2 fines de semana, escribí 7 cartas, hice todo esto, estoy sintiéndome tranquila. ¿Eso me pone en una situación de que nunca más me voy a sentir culpable o no va a aparecer por ahí algún evento que me quedó en el tintero o podría ser que eso pasara? Sí, totalmente, totalmente. Y gracias a Dios, porque si no nos creeríamos que somos súper. Bueno. A mí inclusive me pasa, pero la buena noticia es que salimos mucho más rápido. Ahí va. Cuando tenemos el training de estas cosas, de estos trabajitos que nos hacemos, ya pasa a incorporarse en nosotros. No es que no lo tenemos que hacer más el papel. Yo sigo con mi cuadernito, ¿eh? Y por ahí vienen cosas, por supuesto que vienen. Y bueno, ¿Viejas vienen o nuevas? nuevas y viejas. Claro. Y siempre van a aparecer dificultades. El tema está cómo las vamos a afrontar y que de ellas aprendamos, porque eso es lo bueno. Sería la vida muy aburrida si está todo solucionado. Siempre van a venir cosas, por supuesto que sí, y de las dificultades es de lo que más he aprendido en mi vida. Y como lo tengo tan aceitado, que de las dificultades, las personas más conflictivas que han estado en mi vida son las que más me han enseñado. Los momentos de dificultades más grandes que he tenido son los que más me han enseñado. Les diría que cada vez que ahora viene una dificultad, sé que la voy a resolver. Tengo la absoluta certeza.
Dicen que la fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. A mí me pasa eso con las dificultades. Hasta ahora con esto de la pandemia yo creo que va a venir algo que para todos los que estamos haciendo conciencia y los que no, va a haber un mundo nuevo. Y de eso nos tenemos que agarrar y dejar de poner la culpa en el otro, de ponerla afuera y aceptar. Porque si no aceptamos, estamos en sufrimiento. Estamos en contradicción a ese ser que queremos ser y tener paz. El otro día hablábamos de querer tener razón o sentir paz. Es imposible si quiero tener razón o si quiero que esto sea de la manera que yo quiero, sentir paz. Nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Queremos sentir paz o esto? Genial. Eso, así de simple. Yo siempre digo 3 cosas a todos mis consultantes y a todas las personas que me conocen. Mi primera pregunta es, ¿esto me da paz? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que me hago siempre es, ¿esto elijo para mi vida? Y la tercera cosa que la tengo siempre conmigo es suelto y confío. Si no me da paz, si no lo elijo, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo un maestro adentro mío que me va a hacer. Y soltar y confiar es la mejor manera de ser feliz. Es la mejor manera de abrazar la vida con lo que venga. Recién dijiste, No, tengo un maestro dentro mío. ¿Alguien podría no tenerlo? no. Tal vez nos falte conectar, pero que está, está. No. Todos lo tenemos, todos. Patricia te pregunta, hola Silvia, una vez que escribís las culpas, estas cartas, ¿no? Y tomás conciencia, ¿quemás ese papel? La primera carta, que es la primera carta que hago yo hice una carta que es esa que me digo que no, esto me culpo, el otro me culpo, esto no me gusta, el otro no, todo eso, La de la catarsis, la de la catarsis. la de la catarsis, esa carta la quemo. La quemo y dejo, y mientras que se va quemando, digo, suelto y confío. Suelto todo eso y confío en mí, en que voy a crear una persona nueva, como Cristo decía, hay que nacer de nuevo. Y con eso se va todo. Y después la carta de reconocimiento hago. Una carta que me reconozco todo, que me dejo de culpar, que me abrazo, que pongo todo lo que me gusta. Y esa carta la entierro para abono de la tierra madre, en una macetita, en el patio, en un parque, en el lugar que yo elija. Y también suelto y confío cuando la entierro. También suelto eso para la madre tierra, para abono, y confío en todo esto nuevo que voy a crear. Desde ese momento para adelante soy libre, puedo nacer, ya nací de nuevo, porque Jesús nos decía que tenemos que nacer de nuevo a lo espiritual. Y él también decía que él no vino a juzgar. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Soltemos y confiemos. Tal cual. Ni juzgar a otro, ni juzgarnos a nosotros. Ninguna de las dos cosas. Nadie fue feliz juzgando. No. Juzgar y juzgarnos es como asegurado el sufrimiento. Está garantizado, sí. Garantizado, así. Esto de los juicios hay que hacer todo un trabajito, porque los juicios se disparan, no es que no se disparen, pero hay que buscar herramientas. Coaching tiene una herramienta hermosa que dice que hay juicios que cierran posibilidades y otros que abren posibilidades. Bueno, busquemos herramientas, incorporémosla. O sea, este juicio que hago, ¿me está abriendo posibilidades o me está cerrando? Yo solo me voy a dar cuenta. Llévenlo a papel. A ver, estoy haciendo este juicio. ¿Me abre posibilidades o me cierra posibilidades? Entonces, si no me abre posibilidades, ¿para qué lo quiero? Suéltenlo y cámbienlo por uno que abra. No es de un día para el otro, hay que hacer un trabajo. El cerebro hay que entrenarlo como un músculo, hay que trabajarlo, y en papel es lo mejor. Sí. Porque
llega un momento que solo el cerebro obedece, porque ya está hecho el trabajo, porque ya está el training, y cuando viene un juicio que no es conveniente, lo voy a sacar, porque mi cerebro ya tiene un circuito, ya hizo un circuito neuronal que lo va a acomodar, lo va a sacar, porque ya lo adiestré para otra cosa, no quiere más juicios innecesarios. Tal cual. Como decía Es que, Tetea. claro, siempre podemos elegir de nuevo, y esta cosa de que empezamos a darnos cuenta de que si estamos en sufrimiento podemos salir de ahí. A mí lo que me pasaba es que antes no me daba cuenta que tenía herramientas o la posibilidad o salir de ese pensamiento que te tortura. Pero de pronto es darte cuenta que en este momento la estoy pasando mal, o sea, no me está gustando, lo que sea, y sé que puedo salir de ahí porque no es obligatorio que me quede. Tengo que volver a elegir, elijo otro pensamiento, elijo otro tren, elijo otra idea. Y entonces ahí está la libertad, en esa elección creo yo que está esa libertad y el elegir de nuevo, elegir de nuevo. Acá es vuelvo a elegir, me sentí culpable, vuelvo a elegir y no elijo más sentirme así. Totalmente, totalmente. Dar vuelta a ese pensamiento, buscar otro que sea más agradable. O sea, Silvia también trabaja bastante, creo bastante con esto de las preguntas que yo le nombré en sí, un libro, las de Byron Katie, en Amar lo que es, sí, esto de muchísimo. cómo me siento con este pensamiento y cómo me sentiría si no tengo ese pensamiento. ¿Quién sería yo sin ese Claro, pensamiento? ¿quién Para sería? mí, ¿Cómo me sentiría? ¿Qué haría? Y entonces ahí, y darnos cuenta que estamos enroscados con un pensamiento. sí, a mí esto de las 4 preguntas, del trabajo de las 4 preguntas, me parece, pero precioso, precioso, precioso. Yo lo aplico muchísimo con todos mis consultantes, con todos, y lo aconsejo muchísimo. Las 4 preguntas para mí son súper sanadoras. ¿Por qué? Porque la otra persona empieza a pensar que puede elegir otro pensamiento, que no es necesario que se quede con ese que tiene comprado, porque le está haciendo mal, entonces puede darlo vuelta, puede desarmar ese pensamiento y armar otro que sea placentero. Y aunque les parezca mentira, es tanto el placer que enseguida la mente lo empieza a comprar. Y así hacemos un training con todos los pensamientos, porque cuando yo me empiezo a preguntar, ¿quién sería yo sin este pensamiento que sostengo? Y yo sería mucho más alegre, sería mucho más divertido, sería mucho más amable. Entonces, Me el animaría a tal otro, cosa. claro, entonces el otro lo empiezo a soltar y empiezo a quedarme con el que sí me hace bien, con el que es funcional, con el que es placentero. Yo lo de las 4 preguntas la trabajo muchísimo, incluso todos los que están en mi grupo las tienen y se las paso, y cada consultante que atiendo le doy las 4 preguntas, porque me parece fantástico. Fantástico. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Sí. gracias Silvi. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Redes sociales? ¿Te acordás de memoria? Sí, estoy en Instagram como Realmente Sano, que tengo una página de cocina y que ahora voy a empezar a trabajar con la importancia de la alimentación y las emociones. En Realmente Facebook me sano, encuentro, punto Silvia Real. sí, Realmente sano, y punto en, Silvia Real. sí, y en Facebook como Silvia Real, y nada, Buenísimo. me Bueno, encuentran como Silvia Real en todos lados. bien, la vamos a poner Gracias. abajo del videíto también. Bueno, Silvi, 1.000.000 de gracias por venir, por compartir, por traernos tu saber, tu experiencia, tu historia, que yo siempre digo, a veces es lo más difícil de desnudar, pero lo más rico para los demás, porque ahí es donde mostramos de verdad cómo hicimos el proceso, así que yo te lo valoro y te lo agradezco de corazón. Gracias. ¿Alguna palabrita para terminar? ¿O vamos cerrando? No, a mí me Sí, sí, preguntás, sí. yo quiero agradecer a vos, Ana María, que sos mi mentora hace muchos años. Eh, el 90% de lo que les dije hoy lo aprendí de Ana María. Y bueno, y a cada uno de ustedes. La primera en recibir soy yo. Lo digo siempre porque lo siento en lo más profundo de mi ser.
La primera en recibir soy yo. Así que les agradezco, bendigo la vida de cada uno y de cada uno de sus familias, y les mando toda la vibración alta, el amor y todo lo que les pueda llegar desde mi espacio. Gracias infinitas y eternas. Gracias, Silvia, 1.000.000 de gracias, gracias por venir, por estar. Seguiremos compartiendo La Vida Seguro, acá en las redes en cualquier momento. Gracias a todos. El que quiera dejarle preguntas a Silvia, en breve va a estar subido este video en mi canal de YouTube, de Ana María Bonotti, y también lo subiremos en las redes de Silvia, así lo pueden volver a escuchar. Información súper valiosa, a soltar la culpa, a perdonarnos, que nadie ha sido feliz de esa manera, y por lo visto se puede. Gracias, gente. Un beso, un abrazo, gracias a todos, nos vemos mañana. Chau, chau. Chau, chau, gracias.